Imagínense un mar sembrado de restos de barcos de guerra, a una distancia que se puede recorrer en automóvil moderno en 4 horas. 364 buques militares romanos se convirtieron en ataúdes flotantes en una sola noche del año, 255 antes de nuestra era. De esta enorme armada en las costas de Sicilia, cerca de la ciudad de Camarina, sobrevivieron solamente 80 barcos. El historiador Polibio, contemporáneo de aquellos eventos, llamó a esta catástrofe la mayor tragedia marítima en la historia de la humanidad. Y esto fue solamente una de las múltiples tormentas que durante la Primera Guerra Púnica tragaron 700 barcos de guerra romanos. ¿Se imaginan la magnitud de esta tragedia? Pero ¿cómo ocurrió que los señores de la tierra, los romanos, decidieron desafiar al elemento marino? El hecho es que hacia mediados del siglo III, antes de nuestra era, Roma se enfrentó a la necesidad de luchar por Sicilia contra Cartago. Los navegantes cartagineses, a quienes los romanos llamaban púnicos, dominaban los espacios marinos ya desde hacía varios siglos. Sus barcos de guerra, equipados con poderosos espolones de bronce, podían desarrollar velocidad hasta 8 nudos y maniobrar con tal destreza que los comandantes militares romanos al principio consideraron la guerra marítima imposible. Sin embargo, el destino dispuso otra cosa. En el año 264 antes de nuestra era, comenzó la Primera Guerra Púnica, que se extendió por 23 años sangrientos. Los romanos, que nunca habían tenido una flota seria, en un plazo increíblemente corto, construyeron más de 1000 barcos de guerra. Los hallazgos arqueológicos confirman las palabras de Polibio sobre que los constructores navales romanos lograron copiar una pentera cartaginesa capturada y en el transcurso de varios meses establecer la producción masiva de buques militares. Estos barcos, llamados quinquerremes, tenían 5 filas de remos y llevaban a bordo hasta 300 hombres de tripulación. ¿Pueden imaginar el estruendo de 1000 de estos gigantes surcando las aguas del Mediterráneo? Sin embargo, los barcos romanos tenían un defecto fatal. A diferencia de los buques cartagineses, creados por navegantes experimentados, las quinquerremes romanas poseían baja navegabilidad y no podían resistir las tormentas repentinas. Polibio señala directamente que la ignorancia navegacional del alto mando del comandante de la flota romana se convirtió en la causa principal de las futuras catástrofes. Los almirantes romanos, acostumbrados a las batallas terrestres, no entendían la perfidia del elemento marino. No sabían que las tormentas mediterráneas pueden atacar en cuestión de minutos y convertir un mar tranquilo en un abismo rugiente. Y estaban en juego las vidas de cientos de miles de personas. Los primeros éxitos de la flota romana parecían un verdadero milagro. En el año 260 antes de nuestra era, en el Cabo Milas, ocurrió lo increíble. Guerreros terrestres derrotaron a los mejores navegantes del mundo antiguo. ¿Cómo fue esto posible? Los ingenieros romanos inventaron un dispositivo revolucionario que convirtió la batalla naval en combate terrestre directamente en las cubiertas de los barcos. Este mecanismo se llamaba corbus, cuervo de hierro con pico afilado. Imagínense un puente móvil de 11 metros de largo y 1,5 metros de ancho, que podía girar 180 grados y desplomarse sobre el barco enemigo con un estruendo terrible. Polibio describe cómo el corbus perforaba la cubierta del buque cartaginés con su pico metálico y enganchaba mortalmente los barcos de los adversarios. ¿Y podrían ustedes subir por tal puentecito bajo una lluvia de flechas y dardos? El cónsul Gayo Duilio, que comandaba la flota romana en Milas, convirtió sus barcos en fortalezas flotantes. 143 quinquerremes romanas se enfrentaron a 130 buques cartagineses, y los romanos obtuvieron una victoria aplastante. Los hallazgos arqueológicos confirman los testimonios de Polibio sobre que los cartagineses perdieron en esta batalla 50 barcos hundidos y 13 capturados. Sin embargo, este triunfo también tenía su reverso. El corbus pesaba casi 1 tonelada y se ubicaba en la parte delantera del barco, lo que alteraba fuertemente el equilibrio de la embarcación. Con fuerte oleaje o giro repentino del mecanismo, el barco podía inclinarse peligrosamente o incluso volcarse. Los almirantes romanos sacrificaron las cualidades marineras
a favor de la ventaja táctica, y este error fatal les costaría caro. Después de la victoria en Milas, los romanos se sintieron amos de los mares y decidieron asestar un golpe en el corazón mismo del estado cartaginés, África. En el año 256 antes de nuestra era, los cónsules Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio Bulsón reunieron una armada colosal de 330 barcos de guerra. Tito Livio informa que en estos buques se encontraban 4 legiones completas, alrededor de 24,000 guerreros fuertemente armados más las tropas auxiliares. Cada legionario llevaba consigo equipo con peso hasta 30 kilogramos. La lorica, camisa de cota de malla, scutum, gran escudo rectangular, gladius, espada corta y 2 pilum, lanzas arrojadizas. ¿Pueden imaginar qué carga llevaban consigo estos gigantes de madera? Pero adelante les esperaba una prueba aún más grandiosa: la mayor batalla naval de la antigüedad en el Cabo Egnomo. En las costas de Sicilia, la armada romana se encontró con la flota cartaginesa de 350 buques bajo el mando de Amílcar y Anón. Polibio describe detalladamente este espectáculo grandioso. Casi 700 barcos de guerra, llevando a bordo más de 140,000 hombres, se enfrentaron en combate mortal en un área de varios kilómetros cuadrados. Los romanos construyeron sus barcos en forma de triángulo. Adelante iban las hexeras consulares. Tras ellas seguían los transportes con caballos y máquinas de asedio. Y a los lados se ubicaba la escolta de buques ligeros. Imagínense esta cuña de hierro cortando las olas marinas bajo el sonido de miles de remos y trompetas de guerra. ¿Y se atreverían ustedes a ponerse en las primeras filas de tal ataque, sabiendo que adelante les espera el choque con los guerreros más experimentados del Mediterráneo? La batalla en el Cabo Egnomo se convirtió en el mayor triunfo de las armas romanas en el mar. Polibio describe cómo los barcos romanos literalmente embestieron la formación cartaginesa, hundiendo 30 buques enemigos y capturando otros 64. Los almirantes cartagineses Amílcar y Janón, acostumbrados a fáciles victorias sobre adversarios inexpertos, no esperaban tal resistencia encarnizada. Los legionarios romanos convirtieron las cubiertas de los buques capturados en verdaderos mataderos, luchando con sus espadas cortas gladius en la estrechez de las superestructuras de los barcos. ¿Se imaginan este caos entre los restos de mástiles y velas ensangrentadas, cuando vencedores y vencidos luchaban por cada metro de cubierta? El camino a África estaba abierto, y los romanos desembarcaron por primera vez en la historia en la tierra de sus enemigos jurados. El cónsul Marco Atilio Régulo, que permaneció en África con 15,000 guerreros selectos, al principio obtenía una victoria tras otra. Sus legiones capturaron la ciudad de Túnez a solo 30 kilómetros de Cartago, y el gran estado se estremeció de horror. Sin embargo, los cartagineses contrataron al comandante espartano Xantipo, quien cambió radicalmente el curso de la guerra. Las excavaciones arqueológicas confirman los testimonios de Polibio sobre que en la batalla de Túnez, en el año 255, el ejército romano fue prácticamente aniquilado. De 15,000 romanos se salvaron solamente 2,000 hombres, y el propio Régulo fue capturado. Estos guerreros, acostumbrados a vencer en la formación cerrada de la falange, no pudieron resistir a los elefantes y la caballería númida en la llanura abierta. ¿Y podrían ustedes mantener el orden de combate cuando se lanzan contra ustedes gigantes de varias toneladas con colmillos del largo de la estatura humana? La expedición de rescate bajo el mando de los cónsules Marco Emilio Paulo y Servio Fulvio Nobilior evacuó exitosamente los restos del ejército africano. Su flota de 350 barcos derrotó a la escuadra cartaginesa en el Cabo Hermeo, capturando 113 buques enemigos. Tito Livio informa que a bordo de los barcos romanos se encontraban no solo los legionarios salvados, sino también miles de prisioneros liberados, botín capturado e incluso elefantes de guerra. Estos buques sobrecargados apenas se mantenían a flote. Cada quinque reme llevaba carga que excedía su capacidad normal de carga casi 2 veces. Los remos apenas se movían bajo el peso, y las cubiertas se curvaban por los cuerpos humanos y fardos con botín.
¿Pueden imaginarse cómo crujían por la tensión los costados de madera de estas ciudades flotantes? Y entonces estalló la catástrofe, igual a la cual no conocía toda la historia anterior de la navegación. En las costas de Sicilia, cerca de Camarina, alcanzó a la armada romana una tormenta repentina de fuerza inaudita. Polibio, basándose en testimonios de testigos oculares, escribe que las olas alcanzaban la altura de una casa de 4 pisos, y el viento rugía con tal fuerza que arrancaba las velas junto con los mástiles. Los barcos romanos sobrecargados no podían maniobrar, y uno tras otro se volcaban o se estrellaban contra las rocas. De 364 buques de guerra, sobrevivieron solamente 80. Diodoro Sículo añade que perecieron también todos los 300 barcos de transporte con provisiones y caballos. 100.000 hombres encontraron la muerte en el abismo en una sola noche. ¿Y se atreverían ustedes a confiar su vida a un buque de madera en tal tormenta, sabiendo que no hay ayuda que esperar? La catástrofe de Camarina fue solamente el comienzo de una cadena de tragedias marítimas que desangraron a la flota romana. Según Polibio, los cónsules Marco Paulo y Servio Fulvio Nobilior asumieron responsabilidad personal por la muerte de 100.000 compatriotas. El Senado romano los privó del derecho al triunfo y los sometió a reproche público. Estos barcos se llamaban liburnas, buques veloces con una fila de remos, tomados prestado de los piratas ilirios. Imagínense astillas de madera esparcidas por una mano infantil en un charco después de la lluvia. Exactamente así se veían los restos de la ahora temible armada al amanecer después de la tormenta. ¿Y podrían ustedes, encontrándose en un barco que se hunde, conservar la sangre fría, escuchando los gritos de muerte de los compañeros en el agua helada? Pero el Senado romano, a pesar de las pérdidas colosales, tomó una decisión que asombró a los contemporáneos por su audacia. Apenas 3 meses después de la tragedia de Camarina Roma, botó al agua 220 nuevos barcos de guerra. Tito Livio informa que para esto fueron movilizados todos los astilleros, desde Génova hasta Tarento, y en los bosques de Calabria y Lucania trabajaron decenas de miles de leñadores y carpinteros. Los ingenieros romanos perfeccionaron la construcción del casco, haciéndolo más resistente al balanceo. Estos buques se llamaban catafractos, que significaba cubiertos de armadura. Como un fénix resucitado de las cenizas, la flota romana nuevamente cubrió con sus velas los espacios del mar Mediterráneo. ¿Pueden imaginar la magnitud de esta hazaña industrial cuando en 90 días fueron creadas cientos de las máquinas militares más complejas? Sin embargo, el elemento marino preparaba a los romanos un nuevo golpe aún más cruel. En el año 253, el cónsul Cneo Servilio condujo una nueva armada a las costas de África, pero en el cabo Palinuro le alcanzó una tormenta de tal fuerza que Polibio la comparó con un castigo divino. 150 magníficas quinquerremes fueron tragadas por el abismo junto con 30.000 remeros y guerreros. Los marineros romanos llamaban a tales tormentas repentinas ira de Neptuno, el dios marino que, en su opinión, se vengaba de la invasión de guerreros terrestres en sus dominios. Imagínense un torbellino gigantesco que succiona hacia sus entrañas barcos de madera como juguetes. Exactamente así vieron esta catástrofe los pocos supervivientes. ¿Y tendrían ustedes valor para subir nuevamente a un barco después de haber visto con sus propios ojos cómo el mar se convierte en cementerio? Pero lo más terrible estaba aún por delante. Al año siguiente estalló la tercera catástrofe marítima por orden. En las costas de Lilibeo pereció la flota del cónsul Lucio Junio Pulo. Diodoro Sículo escribe que de 120 barcos romanos se salvaron solamente 30, y los demás fueron destrozados contra las rocas durante una tormenta repentina del noroeste. Estos vientos se llamaban Mistral, corriente fría de aire que podía alcanzar velocidad de 40 metros por segundo y levantar olas de altura hasta 10 metros. Como titanes enfurecidos, estas masas se desplomaban sobre los barcos indefensos, aplastando sus costados y mástiles con estruendo que se oía a decenas de kilómetros.
¿Se atreverían ustedes a confiar su destino a un buque de madera, sabiendo que en 23 años de guerra, el mar había tragado ya 700 barcos romanos? Y entonces el Senado romano tomó una decisión que parecía reconocimiento de derrota completa. En el año 249 antes de nuestra era, el Senado romano tomó una decisión que los contemporáneos percibieron como reconocimiento de derrota completa. Renuncia a la construcción de flota militar. Polibio informa que después de la pérdida de 700 barcos en 20 años de guerra, el tesoro romano estaba agotado, tanto que simplemente no alcanzaban los medios para la construcción de nuevos buques. Cada quinquerreme le costaba al Estado una suma igual al salario anual de toda una legión, alrededor de 200.000 denarios de plata. Imagínense que durante estos años fueron al fondo marino riquezas que habrían bastado para el mantenimiento de un ejército de 140.000 hombres. Los senadores llamaban a la flota devoradora de oro, altar en el que Roma sacrificaba al dios marino sus tesoros. ¿Y podrían ustedes convencer a la Asamblea Popular de gastar nuevamente sumas colosales en barcos, sabiendo que las armadas anteriores se convirtieron en presa de las tormentas? 7 largos años los romanos condujeron guerra puramente terrestre, asediando las últimas fortalezas cartaginesas en Sicilia, Lilibeo y Drépana. Estas ciudades, que los romanos llamaban llaves de la isla, eran verdaderas fortalezas marinas con murallas inexpugnables y puertos perfectamente protegidos. Las excavaciones arqueológicas en la moderna Marsala muestran que Lilibeo tenía doble anillo de fortificaciones con torres de altura hasta 20 metros. Los legionarios romanos, acostumbrados a rápidas victorias en campo abierto, permanecieron años bajo las murallas de estas fortalezas, sufriendo enormes pérdidas por enfermedades y salidas enemigas. Como poderosos robles arraigados en suelo rocoso, las guarniciones cartaginesas resistían con obstinación de condenados. ¿Podrían ustedes conservar el espíritu combativo asediando una fortaleza 7 años seguidos y viendo cómo los compañeros perecen de fiebre y disentería? Pero en el año 242 ocurrió un evento que cambió radicalmente el curso de la guerra. Los ricos romanos financiaron voluntariamente la construcción de nueva flota. Tito Livio menciona los nombres de estos patricios: Lucio Cornelio Escipión, Gayo Lutacio Cátulo, Quinto Valerio Faltón y otros representantes de las familias más nobles de Roma. Cada uno de ellos invirtió medios personales en la construcción de 5 a 10 barcos de guerra, con la condición de que el Estado reembolsara los gastos solamente en caso de victoria. Estos buques se construían según proyecto completamente nuevo, sin pesados corbus, pero con cualidades marineras mejoradas. Los ingenieros romanos tuvieron en cuenta todos los errores del pasado y crearon barcos que se llamaban liburnas, buques rápidos y maniobrables según el modelo de galeras piratas y lirias. ¿Se imaginan este arranque de patriotismo? Cuando los hombres más ricos del Estado pusieron en juego fortunas personales por la victoria común. El mando de esta flota renacida asumió el cónsul Gayo Lutacio Cátulo, hermano menor de uno de los patrocinadores de la expedición. En marzo del año 241, su escuadra de 200 barcos apareció inesperadamente en las islas Égates, cerca de Drépana, y bloqueó las últimas fortalezas cartaginesas. Polibio describe la composición de esta armada: 150 quinquerremes con casco mejorado, 30 liburnas veloces para reconocimiento y 20 exeras pesadas, gigantes de 6 filas de hasta 45 metros de longitud. Cada barco llevaba a bordo tripulación de 300 guerreros selectos y marineros que habían pasado preparación especial en las aguas tranquilas del mar Tirreno. Como cadena de acero, los barcos romanos cortaron todos los caminos marinos a las ciudades sitiadas. ¿Y tendrían ustedes decisión a los 40 años de comenzar a estudiar los asuntos marinos desde los fundamentos mismos, sabiendo que de esto depende el destino de todo el Estado? El 10 de marzo del año 241, antes de nuestra era, en las Islas Égates, se desarrolló la última y más decisiva batalla de la Primera Guerra Púnica. Polibio describe cómo al amanecer,
La escuadra cartaginesa de 250 barcos bajo el mando del almirante Hanón apareció en el horizonte, dirigiéndose al sitiado Lilibeo con carga de víveres y refuerzos. El cónsul romano Gayo Luteo Cátulo, a pesar de la herida en el muslo recibida en el asalto a Drépana, encabezó personalmente el ataque de sus 200 buques. Estos barcos, creados con medios privados de patricios romanos, eran más ligeros y rápidos que los gigantes anteriores. Los ingenieros renunciaron a los pesados corvus y crearon verdaderos cazadores marinos. Imagínense una manada de lobos marinos que rodean una presa lenta. Exactamente así se veía el ataque romano a los ojos de los marineros cartagineses. ¿Y podrían ustedes conservar la sangre fría comandando una flota en batalla que decidiría el destino de una confrontación de 2 siglos? Los barcos cartagineses estaban sobrecargados de provisiones y llevaban a bordo tripulaciones inexpertas. Muchos remeros tomaron los remos en las manos por primera vez. Diodoro Sículo informa que Hanón se vio obligado a reclutar equipos de comerciantes, artesanos e incluso esclavos, puesto que los marineros experimentados habían perecido en batallas anteriores. Los romanos, por el contrario, pasaron el invierno en entrenamientos intensivos. Sus remeros perfeccionaron la sincronización de movimientos hasta la perfección, y los guerreros estudiaron las particularidades del combate marino. Como hojas afiladas contra puñales oxidados, los buques romanos se lanzaron contra la formación cartaginesa con fuerza incontenible. Filino de Agrigento, contemporáneo de los eventos, escribe que los barcos romanos se movían tan coordinadamente como si fueran dirigidos por una sola voluntad. ¿Podrían ustedes imaginarse este estruendo de arietes perforando costados y gritos de gente que se ahoga en medio del mar tormentoso? La batalla duró solamente unas pocas horas, pero su resultado fue aplastante. 50 barcos cartagineses fueron a pique, 70 fueron capturados junto con las tripulaciones, y solo 130 lograron izar velas y huir hacia la isla Hiera. Polibio indica el número exacto de prisioneros: 6.000 cartagineses, entre los cuales había multitud de ciudadanos nobles y comandantes militares. Los romanos perdieron 30 barcos hundidos y 50 dañados, pero ninguno de sus buques cayó en manos enemigas. El almirante Hanón, que se salvó en uno de los barcos supervivientes, al regresar a Cartago, fue condenado a crucifixión por comando incompetente. ¿Se imaginan el horror del Senado cartaginés cuando les llegaron noticias de la catástrofe que tachó 23 años de guerra? La noticia de la victoria en las Islas Égates llegó a Roma en 5 días gracias al sistema de fuegos de señales creado por orden del censor Apio Claudio. Tito Livio describe el júbilo del pueblo romano. Por primera vez en un cuarto de siglo, los ciudadanos podían dormir tranquilos, sin temer incursiones cartaginesas en las costas italianas. Los templos se llenaron de sacrificios de agradecimiento, y el pueblo recibió al cónsul Lutacio Cátulo como salvador de la patria. Sin embargo, el precio de esta victoria fue monstruoso. Según cálculos contemporáneos del historiador Adolf Holm, durante la guerra la flota romana perdió 700 barcos, lo que constituía alrededor de 300.000 vidas humanas. ¿Y se dan cuenta de que esta cifra supera las pérdidas de algunos estados durante toda su historia militar? Después de la victoria en las Islas Égates, Cartago, agotado por la guerra de 23 años, pidió paz en cualquier condición. Polibio informa que el Senado cartaginés retiró de Sicilia las últimas guarniciones y autorizó al general Amílcar Barca a conducir negociaciones con los romanos. Las condiciones del Tratado de Paz, firmado en el año 241, fueron humillantes para la otrora gran potencia marítima. Cartago perdía toda Sicilia, pagaba contribución de 3.200 talentos de plata durante 10 años y se obligaba a no atacar a los aliados romanos. Cada talento pesaba alrededor de 26 kilogramos de plata pura. Imagínense una montaña de metal precioso de altura de una casa de 2 pisos. Esta contribución se llamaba stipendium, salario al vencedor, lo que subrayaba el carácter humillante de los pagos. ¿Podrían imaginar la amargura de los ciudadanos cartagineses que durante siglos se consideraron señores de los mares
y ahora debían pagar tributo a antiguos bárbaros terrestres? Pero el resultado más importante de la guerra fue la transformación de Roma en verdadera potencia marítima. Tito Livio escribe que la flota romana, creada literalmente desde cero, al final de la guerra superaba a la cartaginesa no solo en número, sino también en calidad de construcción naval. Los ingenieros romanos desarrollaron tecnologías revolucionarias, mamparos impermeables, arietes mejorados y sistema de señalización entre barcos mediante banderas de colores. Estos buques se llamaban naurarias, dominios navales, subrayando que ahora el mar se había convertido en territorio romano, al igual que la tierra. Como mano de hierro extendida sobre las olas, el poder marítimo romano apretó en un anillo todo el Mediterráneo. Y se dan cuenta de que sin estas victorias marinas, nunca habrían existido ni las campañas de César en Britania, ni las expediciones egipcias de Octavio, ni las grandes rutas comerciales que unieron Europa con Asia y África. La tragedia de 700 barcos perdidos enseñó a los romanos duras lecciones que aplicaron en las guerras subsecuentes. Las investigaciones contemporáneas confirman los testimonios de Apiano sobre que después de la Primera Guerra Púnica, los romanos crearon la primera academia naval de la historia en la isla Miceno, donde los futuros almirantes estudiaban navegación, meteorología y táctica de combate marino. Las excavaciones arqueológicas en el Golfo de Nápoles descubrieron restos de barcos de entrenamiento con huellas características de reparaciones múltiples. Testimonio de entrenamientos intensivos. Estos principios de preparación de marineros, establecidos después de la catástrofe de Camarina, constituyeron la base de las academias navales modernas. ¿Se imaginan la sorpresa de almirantes contemporáneos cuando se enteran de que el sistema de educación marítima que usan hoy en Anápolis o San Petersburgo se remonta a lecciones extraídas de naufragios romanos hace 2000 años? La historia de 700 barcos perdidos se convirtió en advertencia para todas las generaciones subsecuentes sobre que el dominio en el mar se lo llevan solamente aquellos que están dispuestos a pagar por él el precio más alto. Diodoro Sículo concluye su relato sobre la Primera Guerra Púnica con palabras sobre que el mar no perdona errores ni siquiera a grandes potencias. Los arqueólogos submarinos modernos continúan encontrando en las costas de Sicilia restos de barcos romanos y cartagineses, testigos mudos de esa época cuando el destino de la civilización se decidía no en campos de batalla, sino en el abismo de olas saladas. Cada fragmento encontrado de ariete de bronce o ancla de hierro nos recuerda el precio que la humanidad pagó por el derecho de llamar al mar Mediterráneo nuestro mar, Mare Nostrum. ¿Y han reflexionado alguna vez sobre que bajo la quilla de cada barco moderno yacen restos de buques antiguos, y sus tripulaciones se convirtieron en pioneros involuntarios cuyos sacrificios abrieron rutas marinas para todas las generaciones subsecuentes de navegantes?